buenas noches para todos y cada uno de los presentes. Que la bendición y la paz del Señor les acompañen. Les deseo a todos un feliz sábado. ¿No se escuchó la respuesta? ¿Feliz sábado? Amén. Que Dios les bendiga en grande manera. Que en este santo sábado la paz y la bendición del Señor nos acompañen y la gracia de Dios sea con todos nosotros. Amén. Muy bien, vamos a estudiar el tema de hoy, la vara de Aarón. Con la ayuda del Señor, rogamos al Espíritu de Dios que nos acompañe, ilumine, instruya y dirija al leer las Escrituras y el espíritu de profecía y al comprender esta importante verdad. Este tema tiene que ver con el santuario. El santuario fue el lugar escogido como la morada de Dios. En el libro del Éxodo, en el capítulo 25, el versículo 8, el Señor le dijo a Moisés que deberían hacer un santuario para que Dios morara en él. El santuario entonces era la morada terrenal del Señor. Era el lugar donde se manifestaba la presencia divina. Era el lugar en el cual el cielo y la tierra se unían, donde el hombre se acercaba a Dios y Dios se acercaba al hombre. Este lugar tenía tres áreas principales. La primera se denominaba el atrio, que estaba encerrado con tela de lino torcido. Y estaban dos áreas importantes allí en el atrio. El lugar donde estaba el altar del sacrificio y el lugar donde estaba la fuente de bronce. Estos dos lugares hacían de vital importancia el atrio. Allí se realizaban los oficios diarios y hasta ese lugar, el altar del sacrificio, llegaban los pecadores diariamente. Luego en la fuente de bronce se lavaban los pies y las manos los sacerdotes para poder ingresar a la segunda área, llamada el lugar santo, donde se encontraba el candelabro de 7 brazos, donde se encontraba la mesa con los panes de la proposición y donde estaba el altar del incienso. Allí oficiaba el sacerdote diariamente, a la mañana y a la tarde, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, colocando el incienso en este altar del incienso, orando por el pueblo y pidiendo la bendición de Dios sobre Israel. A esas horas, todos los hebreos dirigían su rostro hacia Jerusalén o hacia el lugar del santuario, uniéndose en la adoración colectiva nacional para buscar en esa hora la bendición del cielo sobre los individuos, sobre la familia y sobre la nación hebrea. Luego se asperjaba la sangre sobre el velo del templo. El velo separaba el lugar santo de la tercera parte, el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar más sagrado, porque era el lugar donde se manifestaba especialmente la presencia del Señor, que era abierto solo una vez al año, el día del Yom Kippur, o el día de la purificación. El Yom Kippur significa día de expiación o purificación. El día 10 del mes Tirri, o Etanín, el séptimo mes del calendario judío, el mes sagrado de los judíos. El día 10, una sola vez al año, el sumo sacerdote penetraba allí para hacer una intercesión especial, y su oficio lo realizaba especialmente ante el arca. El instrumento más sagrado de todo el santuario judío era el arca del pacto. El arca del pacto era el instrumento más importante y más simbólico en Israel y más trascendental. Cuando los enemigos de Israel escuchaban que el arca había sido traído por el pueblo hebreo, se estremecían, se llenaban de pavor. Era un estímulo la presencia del arca, porque era la evidencia visible, notable de la presencia de Dios, porque allí en ese lugar se manifestaba la Shekinah. La Shekinah, la presencia visible de Dios, la gloria de Dios, un nimbo de luz se manifestaba allí, que llenaba de gloria todo el santuario, y era la manifestación de la presencia divina, evidenciando que Dios mora entre los querubines que estaban sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca. Entonces indicando que la morada de Dios en el cielo está rodeada de todos los ángeles, como lo presenciaron Daniel y Juan en el libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis. Se indica que Dios está rodeado de millones de ángeles. Ese simbolismo tenían los dos ángeles allí. Y su rostro, mirando hacia dentro del arca, implica la reverencia al objeto más sagrado que tenía el arca, la ley de Dios. Las tablas del pacto, o las tablas del testimonio, que eran el testimonio del pacto entre Israel y Dios, entre el pueblo del Señor y el Dios eterno. Por eso se le llamaba al arca del pacto. El arca del pacto recibió ese nombre precisamente por las tablas del pacto, las tablas de los 10 mandamientos. La mirada hacia el arca, hacia la ley de Dios, de los ángeles, indica la reverencia, obediencia y sumisión de la hueste celestial también a los santos mandamientos. Lo más sagrado que ha habido en la tierra es esta arca, y lo más sagrado dentro del arca son las tablas de la ley de Dios. Cuando un hombre trató de tocar el arca para que no se cayera, cayó muerto.
Ningún hombre que tuviera un pecado acariciado o que estuviera lejos del sacerdocio podía tocar esta arca sagrada, porque de inmediato caía muerto. Solo los levitas tenían el privilegio de portar y llevar esta arca. Además de estar las tablas de la ley de Dios, estaba la vara de Aarón que reverdeció, símbolo de que a Aarón y su familia le pertenecía el ministerio. Y estaba el vaso con el maná. Entonces, el arca tenía tres objetos principales: la ley de Dios, la vara de Aarón y el vaso con el maná que el Señor había dado para Israel. En una oportunidad, el pueblo hebreo manifestó una terrible rebelión, una de las más grandes durante los 40 años de tránsito por el desierto. Fue la rebelión de Coré. En esta rebelión se unieron 250 príncipes. Coré pretendía el sacerdocio, que en ese momento contaba con él a Aarón. Y Datán y Abirán, de la tribu de Judá, querían la autoridad civil que pertenecía a Moisés. Entonces se formó un complot para quitar del sacerdocio a Aarón y de la autoridad civil a Moisés. En este complot participaron 250 príncipes, a los cuales le cayó fuego del cielo y la tierra se abrió y tragó a sus seguidores. Entonces después vino una plaga donde 14,000 personas murieron y se dio una oportunidad para demostrar quién tenía el sacerdocio. Se indicó que se escogiera una persona de cada una de las 12 tribus y se colocara el nombre de la tribu y el nombre de la persona. Entonces se colocó por la familia de Leví el nombre de Aarón y su familia. Y ahora la que reverdeciera o floreciera sería la evidencia de que tenía el sacerdocio. El libro Patriarcas y Profetas, página 426, dice: pero se dio otra prueba de que el sacerdocio se había instituido en la familia de Aarón. Por orden divina, cada tribu preparó una vara y escribió su nombre en ella. El nombre de Aarón estaba en la de Leví. Las varas fueron colocadas en el tabernáculo delante del testimonio, según Números 17. El florecimiento de cualquier vara indicaría que Dios había escogido a esa tribu para el sacerdocio. ¿Qué indica el florecimiento de la vara? Que Dios seleccionó a esa tribu especialmente para llevar el sacerdocio. A la mañana siguiente aconteció que vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había brotado y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Fue mostrada al pueblo y colocada después en el tabernáculo como testimonio para las generaciones venideras. El milagro decidió definitivamente el asunto del sacerdocio. Entonces, la tribu de Leví había sido escogida, y de la tribu de Leví la casa de Aarón. Y esta era la descendencia por linaje para el sacerdocio. En Israel no cualquier persona podía ser sacerdote. Tenía que ser de la tribu de Leví. Y no solo de la tribu de Leví, sino de la casa, de la familia de Aarón, para poder tener el privilegio del sacerdocio. Entonces la vara de Aarón indica a quién se le dio el privilegio del sacerdocio. ¿Quién representa el sacerdocio? El profeta Isaías lo aclara en el capítulo 61, versículo 6 de su libro. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. ¿Qué representa el sacerdocio? Representa el ministerio, según las palabras de Isaías. Comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Noten bien entonces que la vara de Aarón representaba en el antiguo pacto, antes de la venida del Salvador, el sacerdocio. Y ahora en la nueva dispensación, en la era cristiana, representa el ministerio. La vara de Aarón entonces representa para la fecha actual el ministerio divinamente aprobado. El ministerio que Dios aprueba, guía y dirige. Hoy el Señor también ha escogido a alguien para llevar el arca y para llevar la vara de Aarón. La edición antigua de Testimonio para Ministros, página 411, dice: Satanás ha tomado todas las medidas posibles para que no venga nada entre nosotros como pueblo, para reprendernos o reprocharnos y exhortarnos a dejar a un lado nuestros errores. Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. ¿Qué profetizó la sierva del Señor? Que hay un pueblo que, ¿qué haría? Que llevaría el arca de Dios, que tomaría el arca sobre sus hombros y la llevaría con todos los instrumentos que están dentro de ella. No solo con uno, sino con todos los instrumentos que están dentro del arca. Luego dice: algunos no querrán seguir llevando el arca, saldrán de entre nosotros. ¿Quiénes son los que salen del pueblo de Dios? Los que abandonan el arca. Los que abandonan el arca en su totalidad o en parte.
porque el arca era integral, tenía todos los objetos. Si se abandona un objeto del arca, es tomar la decisión de no llevar más el arca. Entonces hay dos grupos aquí, un pueblo que lleva el arca de Dios y otro pueblo que ya no quiere seguir llevando el arca de Dios. Pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad, porque ésta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. En lo pasado, Dios ha suscitado a hombres, y Él todavía tiene hombres de oportunidad que esperarán, listos para ejecutar sus órdenes. Hombres que pasarán por restricciones, que son solo como muros embadurnados con una mezcla que ha perdido su fuerza. Cuando Dios pone su espíritu en los hombres, estos obran, proclamarán la palabra del Señor, elevarán su voz como trompeta. La verdad no será disminuida ni perderá su poder en sus manos. Mostrarán al pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Anoche vimos que el cuarto ángel es el que cumple esa misión. Entonces estamos notando que el pueblo que ahora lleva el arca es el cuarto ángel. Quedó encargado de seguir llevando el arca con todos sus instrumentos y con todos sus utensilios. Vamos a ver las condiciones para poder llevar el arca. Hay algo aquí muy importante. Hay condiciones para llevar el arca. Muchos sostienen llevar el arca hoy. Muchos dicen tener la vara de Aarón o la vara del pastor. Pero esto no se comprueba por los hechos. El Señor demuestra las características de los que llevan el arca y tienen la vara de Aarón. Vamos a ver una condición que demuestra si alguien lleva el arca o no está el arca en su hogar y no lleva el arca sobre sus hombros. Vi que las esposas de los ministros deben ayudar a sus esposos en sus labores y cuidar muchísimo la influencia que ejercen, porque hay quienes las observan y esperan más de ellas que de otros. Su indumentaria, su vida y conversación debieran ser un ejemplo que tenga sabor de vida y no de muerte. ¿Qué deben ejemplificar las esposas de los pastores? Deben ejemplificar con tres cosas importantes allí: indumentaria, la vida y ¿qué más? Y la conversación. Vi que deben asumir una actitud humilde y mansa. ¿Cómo deben ser las esposas de los pastores? ¿Las más orgullosas de esa iglesia? No, deben tener una actitud como humilde y mansa, aunque digna, sin dedicar su conversación a cosas que no tienden a dirigir la mente hacia el cielo. Su gran pregunta debe ser: ¿cómo puedo salvar mi propia alma y ser el medio de salvar a otros? Vi que Dios no acepta una obra tibia al respecto. ¿Qué no acepta Dios en este aspecto? ¿Una obra de qué tipo? Una obra tibia. Sigue diciendo: quiere todo el corazón e interés o nada. Su influencia se ejerce decidida e inequívocamente en favor de la verdad o contra ella. Recogen con Jesús o dispersan. Una esposa no santificada es la mayor maldición que puede tener un ministro. Aquellos siervos de Dios que por desgracia tengan en sus casas esta influencia agostadora deben duplicar sus oraciones y su vigilancia, y asumiendo una posición firme y decidida, no permitir que los opriman las tinieblas. Deben aferrarse más a Dios, ser enérgicos y decididos, gobernar bien su propia casa y vivir de tal manera que puedan recibir la aprobación de Dios y la custodia de los ángeles. Y escuchen la última parte: pero si ceden a los deseos de sus compañeras no consagradas, el sello de Dios pesará sobre su casa. El arca de Dios no puede morar en ella, porque ellos apoyan a sus esposas en sus errores y se los toleran. Joyas 1, página 39. Un ministerio cuyas esposas visten como mundanas no puede tener el arca de Dios en su medio. No lleva la vara de Aarón. Está descalificado, porque el arca de Dios no puede morar en su casa. No pueden llevar las insignias y las credenciales del cielo. Están descalificados, porque sus esposas se han apartado del Señor y ellos están tolerando sus errores. Ha habido muchas iglesias donde hermanos y hermanas que hoy son miembros de nuestra iglesia nos han contado con tristeza que ellas trataron alguna vez de ser fieles a la reforma en la indumentaria siendo miembros de la iglesia adventista del séptimo día.